Bienvenidos un día más al Paraíso de Sabores. Hoy quiero enseñaros cómo preparar estas deliciosas galletas Prestige con almendra y chocolate. Son unas galletas increíblemente ricas y al contrario de lo que puede parecer, son muy fácil de preparar. Para ver los ingredientes necesarios y el modo de preparación, no os perdáis ningún detalle del vídeo. Empezamos. Para preparar la masa de las galletas, empleamos 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 30 gramos de aceite de girasol, una pizca de sal, 5 mililitros de aroma de vainilla, 50 gramos de azúcar glass, un huevo y 6 gramos de cacao. Mezclamos un poco los ingredientes. Y añadimos 2 gramos de levadura química y 230 gramos de harina de trigo para todo uso. La harina la incorporamos poco a poco porque dependiendo de la harina que vais a emplear, la masa puede aceptar más o menos cantidad. Necesitamos una masa firme. Esta masa no necesita mucho amasado y cuando hemos terminado de incorporar la harina, envolvemos la masa en papel film y la guardamos en el frigorífico durante media hora. Mientras tanto, preparamos el relleno y para ello vamos a emplear 100 gramos de galletas. Podéis emplear las galletas que más os guste y 10 gramos de cacao. Picamos las galletas, tienen que tener una textura arenosa. Mirar la textura. Ahora añadimos 150 gramos de almendra tostada y picamos de nuevo. Y una vez picada la almendra, reservamos. En un bol añadimos 40 gramos de mantequilla y 120 gramos de chocolate para fundir. Fundimos el chocolate en microondas con tiempos de 10-20 segundos o también podéis optar por fundirlo a baño María. Incorporamos con el chocolate las galletas y almendras que hemos reservado antes y mezclamos bien. Aquí quiero comentaros que dependiendo de las galletas que vais a utilizar puede que necesitéis menos o más cantidad de chocolate. Yo a veces he llegado a utilizar hasta 200 gramos de chocolate. Sabréis que no necesitáis más chocolate cuando apretáis el relleno con la mano y se queda la forma firme. Ahora añadimos el relleno en una bolsa tal como veis en el vídeo. Y con la ayuda de un rodillo estiramos el relleno. Hemos doblado la bolsa, primero para que el relleno no salga y segundo para que el relleno tenga más o menos el mismo grosor. Es importante no dejarlo muy fino. Si hay aire en la bolsa, lo pinchamos un poco con un palillo y seguimos estirando. Necesitamos que el relleno esté compacto.
Ahora cortamos la bolsa con la ayuda de un cuchillo y ponemos encima otra bolsa. Con la ayuda de un molde y con la parte simple, cortamos el relleno tal como veis en el video. Es importante cortar con la bolsa de plástico por encima para que salga la forma bombeada y una vez cortada la ponemos sobre una tabla o lo que vosotros queráis y cubrimos con papel film para evitar que se pegue. Y por último, las guardamos en el frigorífico. Ahora sacamos la masa del frigorífico, la repartimos en dos partes y la estiramos. Os aconsejo que la estiréis sobre papel de horno, de esta forma podréis sacar las galletas con facilidad. El grosor de las galletas es de aproximadamente 5 milímetros. En este punto ponemos el horno también a precalentar a 180 grados con el fuego arriba y abajo. Cortamos la masa con un molde más grande del que hemos empleado para cortar el relleno y esta vez cortamos con la parte que tiene forma. Las metemos al horno, con el horno precalentado a 180 grados, con el fuego arriba y abajo a la altura media durante 13 minutos. Tenéis que estar atentos que se hacen bastante rápido y podéis también abrir el horno y comprobarlas si están hechas. Si no están blandas, significa que están listas. Pasados 13 minutos exactos, las galletas están listas, las dejamos enfriar y seguimos con el siguiente paso. Para la cobertura he fundido 200 gramos de chocolate con 60 gramos de aceite de girasol y 40 gramos de mantequilla. Yo la he fundido en el microondas, pero también la podéis hacer a baño María. Sacamos el relleno del frigorífico. Preparamos una bandeja con una rejilla para poder poner las galletas y con la ayuda de una cuchara y un tenedor cubrimos bien el relleno tal como veis en el video. El relleno lo dejamos un poco sobre la rejilla, de esta forma el chocolate sobrante del relleno caerá en la bandeja de abajo. Si pondríamos el relleno directamente sobre la galleta, el chocolate sobrante caería sobre la galleta y estropearíamos la estética. Cuando hemos cubierto 3-4 rellenos, ya lo podemos poner sobre las galletas, tal como veis en el video. Una vez listas, las guardamos en el frigorífico para que se enfríe un poco el chocolate. Y el resto de chocolate que nos ha quedado lo ponemos en una bolsa a modo de manga pastelera. Pasados unos 20 minutos, el chocolate se ha enfriado un poco. Ahora decoramos las galletas con el chocolate que hemos guardado en la bolsa y por último coronamos las galletas con un poco de almendra tostada. Y ya tenemos las galletas listas. Mirad qué hermosas están, dan lástima comerlas. No os podéis imaginar cómo están de ricas. El crujiente de las almendras está ahí presente. Las galletas se funden en la boca y que os voy a contar del chocolate. Es el perfecto equilibrio entre las almendras crujientes y las galletas. Como veis, la receta es fácil y con un resultado realmente delicioso. Espero que sea de vuestro agrado y que os animéis y preparéis la receta.
Por último, si queréis apoyar mi canal, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y compartirlo en vuestras redes sociales. También me podéis seguir en Instagram, donde me encontráis con el nombre Paraíso de Sabores. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Adiós.